Pues vamos a la palabra del día de hoy. Hoy vamos a terminar esta segunda carta de los tesalonicenses. Se nos fue de volada, porque en 3 semanas prácticamente vimos la segunda carta. Son 3 capítulos y cada semana estuvimos viendo un capítulo y se nos fue rápido. En un mes vimos todo, estamos viendo toda esta carta y yo creo que hoy al terminar va a ser una gran bendición. Yo espero que sea así. Yo le hemos titulado a esta enseñanza el día de hoy, trabaja. ¿Sí? Es un día, es un tiempo en el que mucha gente quiere trabajar, un tiempo donde la gente hoy ha perdido su trabajo, pero creo que eso no nos limita a poder agradar a Dios y poder trabajar para Él. Hemos estado, bueno, abran sus Biblias ahí en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, por favor. Y si tienen su libreta donde anotan, tienen sus apuntes, háganlo. Y juntos vamos a estar aprendiendo lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Hemos estado hablando acerca de esta carta que Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses. Y ha estado él pues aclarando algunas dudas que la iglesia había tenido. Recuerden que habíamos dicho que probablemente alguien había estado hablando o incluso había mandado una carta pensando que era Pablo, que había traído confusión. Y es Pablo el que está a través de esta carta aclarando todas esas dudas y ha hablado acerca del rapto. Estuvimos hablando del rapto, estuvimos hablando de la segunda venida del Señor también y las señales que iban a suceder antes de que Él venga. La cuestión es que los tesalonicenses estaban atribulados, estaban pasando por una tribulación, pero había alguien que les había dicho que esa era la gran tribulación y que Cristo ya había venido por su iglesia y que ellos se habían quedado, y eso los había pues movido mucho, y es por eso que Pablo les dice qué señales tendrían que haber cuando venga el día del Señor. Y hablamos de la tribulación, hablamos incluso del anticristo, y ahora veremos esta última parte donde Pablo le va a hablar a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque había algunos de la iglesia que habían dejado de trabajar. Había una frase que para mí antes era muy común, porque yo no sé cuántos de ustedes, de los que ya tenemos o son de nuestra edad, que hubo un tiempo en la iglesia donde se nos hablaba que la venida del Señor estaba cerca, que el Señor venía, y una mentalidad que nos pasó en los jóvenes es que empezamos a decir, yo era parte de ese grupo de jóvenes que decíamos, pues si Cristo ya viene, ¿para qué estudio? Y muchos dejaron escuela, y muchos dejaron quizás estudios, dejaron a unos hasta de trabajar, porque decían, pues si Cristo viene, ¿para qué estudia? Mejor métete a la iglesia, dedícate a la iglesia. Y esa era una mentalidad que en su momento, no sé, yo creo que hace 20 años lo había en la iglesia, y muchos jóvenes dejaban de estudiar y decían, ya Cristo viene, ya Cristo viene. Y eso fue, creo que después fue un conflicto, porque pues tenían, al no verse preparado en su académicamente hablando, tenían que trabajar. Y es ahora, bueno, que Pablo creo que empieza a ver esa misma mentalidad en Tesalónica, porque al momento de pensar que el Señor ya venía, muchos dejaron de trabajar. Y entonces empezaron a hacer una carga para la iglesia y se volvieron flojos y perezosos. Y Pablo utiliza esta última parte de la carta para hablarle a este tipo de personas. Así que vamos a ver hoy este último capítulo y vamos a ver lo que Dios nos quiere decir. Vamos a tocar algunos temas muy prácticos, como la oración, como el estar descansando en Dios, pero también va a haber momentos o puntos muy interesantes que van a ser fuertes incluso para la iglesia. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que sea obrando en nuestras vidas y que su Espíritu Santo nos hable y nos ministre a través de este capítulo? Así que oremos. Padre, hoy te doy gracias porque tú eres bueno y porque eres fiel.
Gracias porque es a través de tu palabra que tú nos hablas, que podemos saber lo que tú quieres decirnos el día de hoy para cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios, que a través de esta enseñanza nuestras vidas sean transformadas. No solamente queremos escuchar algo porque hoy toca, no queremos solamente participar de una reunión, no. Queremos, Dios, que tu palabra pueda ser injertada en nuestras vidas y que tu palabra nos pueda transformar. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión, que a través de lo que hoy yo vaya a decir, sea tu palabra que llegue al corazón de cada persona que nos está viendo, Dios, a través de cualquier sistema, Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, que vayas hasta el lugar donde están y que tu Espíritu Santo, tu poder, Dios, pueda transformar sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Muy bien. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ir viendo verso a verso y qué es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Dice, por lo demás, Pablo está, aparte de lo que ya ha hablado, como que dice, bueno, y por lo demás va a enfocarse a algo interesante. Hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Muy bien, vamos a ir viendo. Por ejemplo, primero Pablo dice, por lo demás, aparte de lo que ha hablado de la venida del anticristo, las señales, este es un punto importante y le habla a los hermanos. ¿A quiénes? A la iglesia. Y ese es un mensaje para la iglesia, para nosotros, para aquellos que son creyentes, que han puesto su confianza y han depositado su fe en el Señor Jesucristo, aquellos que le han recibido como el Señor y el Salvador de su vida. Así que hoy, para toda la iglesia, este mensaje es para nosotros. Pablo dice, orad por nosotros. Creo que la mayoría sabemos y hemos aprendido que la oración es tan importante en la vida de Pablo. Pablo sabe, al ser un hombre de oración, el poder que hay en ella, porque lo vemos siempre en sus cartas que está orando, clamando y pidiendo por los santos, por las iglesias. Y él sabe que al momento que alguien ora, Dios hace cosas poderosas, cosas extraordinarias. Y en esta ocasión, Pablo no está orando por los demás, sino que en este momento Pablo pide por él, por su equipo, porque dice, orad por nosotros. Creo que Pablo se enfoca en la oración, no solamente personal, sino cuando dice por nosotros, es por todo el equipo de trabajo con el que Pablo estaba. Ahora, Pablo no está pidiendo por sus necesidades, Pablo no está pidiendo por un carro, bueno, que no había carro, ¿verdad? Por un vehículo o para poder tener una casa o para poder tener economía. No, Pablo no pide por nada material, sino que Pablo va a pedir por una cuestión tan importante para él que él está viendo, que dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, lo que Pablo quiere y pide oración no es por nada material, sino para que la palabra de Dios sea predicada, para que la palabra de Dios pueda expandirse en todo momento, incluso en esos momentos de tribulación o de prueba o dificultad, que la palabra pueda compartirse, que las puertas sean abiertas para que la palabra pueda llegar hasta el lugar más, pero más cerrado. Y creo que hoy nosotros, hermanos, tendríamos que pedir por lo mismo, porque estamos viviendo una condición que nunca habíamos experimentado nosotros. Estamos viviendo una pandemia y estamos viviendo una condición donde la gente sigue asustada, gente sigue enfermándose, pero creo que la mano de Dios está en todo momento metida. Pero yo creo que algo importante que podemos ver es que a través de esta condición en la que estamos viendo hoy, la palabra de Dios es predicada en todas partes. Creo que nos ha ayudado a entender, como iglesia, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder predicar la palabra a través de estas plataformas. Y la palabra ha llegado a gente que quizás nosotros no considerábamos. Ahorita que yo estaba viendo la gente que se conectaba, bueno,
Creo que me pude dar cuenta de que incluso gente que no puede ir a la iglesia o gente que son amigos de nosotros, está llegándole el mensaje, la enseñanza, la predicación a su vida. Y creo que hoy Dios puede usar este medio para que la palabra sea predicada hasta lo último de la tierra. Dios está utilizando esto para que la palabra pueda expandirse, porque las puertas creo que están abiertas y ahora en cada celular, en cada casa podemos estar escuchando la palabra de Dios, no solamente la que nosotros predicamos, sino de otras iglesias pueden llegar a nuestros hogares. Y creo que esta es la necesidad que tenemos hoy en día, estar orando para que la palabra del Señor pueda correr, pueda predicarse y pueda ser glorificada. Y Pablo tiene esa necesidad y le pide a la iglesia: oren para que la palabra corra. Dice, así como lo fue entre vosotros. Porque Pablo sabe que así como la palabra llegó en ellos, y que ellos lo entiendan, mucha gente puede recibir la palabra. Y creo que eso es importante, hermanos. Por eso a veces les decimos: compartan la predicación, mándesela a alguien. ¿Por qué? Porque así como la palabra ha llegado a tu vida, y es una bendición el saber que a través del mensaje del evangelio hoy somos salvos, es una bendición el poder ver que mucha gente también lo puede escuchar. Entonces, no te quedes solamente con lo que tú escuchas y ya, sino comparte, porque Dios quiere que así como a ti te llegó la palabra, pueda correr para que mucha gente lo pueda escuchar. Versículo 2 dice: la segunda petición por la cual Pablo está orando, no solamente está pidiendo para que la palabra corra y sea glorificada, no, también dice para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En aquel tiempo había persecución. Pablo estaba pasando, viviendo esa persecución, y Pablo estaba envuelto en ella. Entonces, Pablo lo que está pidiendo es que su oración sea no solamente para que la palabra corra, sino para que sean librados de hombres perversos y hombres malos. Y yo quiero decirte algo. Así como la palabra hoy se puede expandir y se puede escuchar a mucha gente, muchas personas también pueden levantarse en contra de la iglesia. Y entonces creo que es importante que nosotros entendamos que hay gente que quiere hacer mal y puede usar cualquier también predicación, enseñanza, frase o palabra para poder estar hablando mal de la iglesia. Algo que de repente tenemos mucho cuidado en comentar es la cuestión de la ofrenda. Porque aunque nosotros de la iglesia sabemos la necesidad que tenemos de seguir aportando para que el reino de Dios, la obra, fluya y permanezca y pueda crecer, hay mucha gente que no más sabe o escucha algo de dinero, ofrenda, y empieza a criticar a la iglesia. Y no solamente lo escuchan, sino que empiezan a hablar, empiezan a insultar. Y a veces es gente que son mala, gente perversa, que quieren dañar a la iglesia. Ahora, dentro de todo esto, estamos hablando de la oración. Y creo que tenemos que entender que si algo tiene que estar haciendo la iglesia hoy en día es estar orando. Creo que la oración es la característica de un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque si Jesús, que era el Hijo de Dios, tenía necesidad de estar orando en todo tiempo, ¿cuánto más nosotros necesitamos de estar buscando a Dios? Y la iglesia ha estado entendiendo la necesidad que la oración, por ejemplo, los martes nosotros estamos teniendo una reunión para poder estar orando por las necesidades de la iglesia. Estamos orando de esa manera. Estamos clamando para que sea Dios obrando los martes, y hay necesidades que ustedes nos mandan, necesidades generales que estamos orando, pero es algo que constantemente la iglesia ha estado haciendo, la oración. Las hermanas los jueves también tienen sus tiempos de oraciones y clamaban, intercedían, claman por todas las cuestiones de la iglesia. Yo, bueno, aunque ustedes no nos ven, bueno, seguimos orando por ustedes, seguimos orando por la iglesia. Y yo quiero que podamos tener esta característica de que aunque no nos reunamos todos los días, tomes tiempo de oración para estar orando. Ahora, normalmente oramos por las necesidades de la iglesia en todo momento, pero yo creo que es necesario también
importante que ustedes estén orando por nosotros. Siempre queremos que el pastor ore por mí, que el pastor pida por mí. Bueno, quiero decirles, la iglesia, los líderes, el equipo de trabajo, necesitamos que ustedes estén orando por nosotros. El que ustedes oren por la iglesia, por el liderazgo, es de suma importancia. La Biblia me dice claramente que la oración del justo puede mucho. Y si tú oras por nosotros, vamos a ser bendecidos. ¿Y qué vas a estar orando? Creo que por lo mismo. Creo que tienes que estar orando para que la palabra de Dios pueda fluir, pueda correr y pueda ser predicada y glorificada en todas partes. Que tú puedas estar orando para que Dios nos dé la capacidad de poder hablar, de compartir, de nunca apartarnos, de estar hablando la verdad, la sana doctrina, la enseñanza que es correcta, para que la iglesia pueda avanzar y pueda crecer. Creo que es importante que ustedes puedan estar orando también por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos librados de hombres perversos y hombres malos. Que la obra de Dios pueda avanzar y pueda crecer. Y creo que es aquí donde somos un equipo de trabajo, donde tenemos que decirles: les necesitamos, les amamos, y así como queremos verlos y oramos por ustedes, es de suma importancia que como un solo cuerpo ustedes estén orando por nosotros. Pablo no es la primera vez que lo pide. Pablo en varias de sus cartas le pide a la iglesia que estén orando por él. Entonces, yo quiero comentarte y te invito que durante estemos en este tiempo estés orando por nosotros. Ora por la iglesia, ora por la economía de la iglesia, que Dios esté obrando para pagar lo de la renta, los servicios y todo lo que tenemos que hacer. Ora para que tengamos que comprar, de repente en todo lo que hacemos ocupamos material de trabajo para poder transmitir, para hacer las cosas mejores, el audio y todo. Ora para que la palabra de Dios llegue. Ora para que podamos llevar las despensas correctamente a la gente, para que pueda Dios multiplicarlos y que todos puedan tener. Ora por nosotros, porque aunque no nos estamos viendo, seguimos trabajando y seguimos viendo las necesidades de la iglesia, y por eso pedimos que tú, por favor, estés orando por nosotros, ¿sí? Entonces, ora y pide a Dios que nos esté ayudando, ¿sí? Versículo 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo está diciendo que oren para que la palabra corra. Pablo está diciendo que hay hombres perversos, que oren, porque hay hombres perversos y malos, porque no todos son de la fe, para que Dios los libre. Pero dentro de todo esto hay un pero en el versículo 3. Dice: pero Dios es fiel, o fiel es el Señor. Pablo sabe que aparte o sin importar de nada lo que esté sucediendo, Dios es fiel. Y creo que lo estamos viendo el día de hoy. No importa lo que estés pasando, Dios es fiel. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice que Él te va a afirmar y te va a guardar del mal. O sea, Pablo sabe que no solamente él necesita que oren porque sean guardados del mal, sino sabe también que el pueblo, la iglesia, ocupa por la tribulación que está pasando. Y Pablo le dice a la iglesia: no te preocupes, Dios es fiel, Él te va a afirmar y Él te va a guardar del mal. Y creo que es una buena palabra que hoy podemos aplicar a nuestros días, porque tú vas a estar orando por nosotros, por la iglesia, por el liderazgo. Y yo quiero decirte, en lo que estás viviendo, que Dios permanece fiel y que Él te va a ayudar, y te va a ayudar a que seas afirmado. Y me dice que me va a guardar de todo el mal que pueda pasar. Dice que Dios va a guardarte en todo momento, y seguimos orando por esa condición. No solamente que te guarde por el hombre perverso, sino que te va a guardar de todo el mal que pueda estar alrededor de tu casa. Y oramos y pedimos que la iglesia sea guardada con la mano poderosa de Dios, y que este virus no pueda llegar a tu vida, que pueda pasar por alto, que no te pueda tocar, sino que sea Dios guardándote de todo mal. Y lo dice también Pablo: el Señor encamine vuestros corazones
al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, ¿sí? La palabra paciencia me habla de, o significa, es paciencia, pero esperando algo que va a suceder. Y creo que Pablo sabe que con el amor y la paciencia o la resistencia es lo que los cristianos de Tesalónica pueden aprender a tener una fortaleza y una estabilidad espiritual. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Hermanos, dos cosas que tienen que haber en nosotros hoy en día. Número uno, que pueda abundar o pueda crecer el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Pues para ver la necesidad de la gente y para poder que nos lleve no solamente a compartir una despensa, sino a compartir la palabra y que ellos puedan ser salvos. Pero más que todo, a tener la paciencia de Cristo. Espera lo que Cristo quiere hacer en ti. Espera la venida de Cristo que está a punto de suceder también. Él está pronto a venir por su iglesia. Y Pablo lo deja muy bien claro. Cristo viene pronto. Ten una paciencia en Él. Confía en Él. Descansa en Él. Y en lo que Él va a estar haciendo en tu vida. Pablo está al tanto de todo y pide también, no solamente por él, sino pide también por la iglesia. Versículo 6, sigamos orando. Dice, pero os ordenamos, y aquí Pablo cambia un poquito, porque aquí viene una orden, no es una petición, sino es una ordenanza. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. De repente Pablo en esta carta se pone algo enérgico y ordena a la iglesia, otra vez a los hermanos, y creo que eso nos ordena también a nosotros. No dice algo que él quiere, sino dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que él pide? Que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Y creo que una persona que anda desordenadamente significa que anda fuera de los límites. Si se acuerdan, cuando vimos la primera carta de Pedro a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, cuando Pablo está hablando de amonestar a un cierto tipo de personas, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y se acuerdan que hablábamos que el término ocioso, la palabra ocioso, era un término militar que describe a un soldado que está caminando en su propio rumbo. Hablamos de una persona, de un soldado indisciplinado. Y esto me habla de personas que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, y quieren hacer lo que ellos quieran. Y creo que entendamos que dentro de la iglesia hay gente que vive de esta manera. Gente que uno como pastor le habla, o como en el liderazgo uno le habla, les aconseja, los quieren hacer regresar de su condición en la que están mal, pero no quieren hacer caso. A ellos no les interesa obedecer y están en disciplina y hacen lo que ellos quieren, andan en su propio rumbo haciendo lo que ellos quieren. Entonces, creo que en la primera carta Pablo les dice que los amonesten. Toda persona ociosa o que anden desordenadamente, Pablo le dice, amonéstanos, habla con él, exhórtalo. Pero ahora, en esta segunda carta, al Pablo no ver que hay un cambio, bueno, ahora Pablo les ordena que sean echados fuera de la comunión de la iglesia. Y esto es bien interesante. A mí me llama la atención cómo Dios les dice a través de la enseñanza es que si viven de esta manera, que tú les hablas y no hacen caso, y les hablas y no hacen caso, lo que Dios te dice a través de la carta es que sean echados fuera de la iglesia. Y esto no es fácil para un pastor. El sacar a alguien, el que puedas alejar de la iglesia o sacar, no es nada fácil, ¿sí? Y entonces creo que es algo que como a veces como líder o como pastor nos complica mucho. Y además, yo quiero que veamos un pasaje, porque en Primera de Corintios
capítulo 5, versículo 1, hay un caso muy parecido a lo que estamos, ahorita viendo, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, me dice algo muy parecido a un caso. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo está escribiendo la carta de los Corintios. Y tal fornicación que cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido de vosotros, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo pone este ejemplo bien interesante, porque hay un hombre dentro de la iglesia que está cometiendo fornicación porque está adulterando, fornicando con la mujer de su padre. Y Pablo pone un regaño a la iglesia y le dice: ¿no tendrían ustedes más bien que haber accionado, actuado? Tendrían que haber sacado a este hombre de la congregación de la iglesia, pero ustedes lo han dejado ahí. Y eso es algo muy interesante, porque muchas veces como pastores vemos a personas que están haciendo cosas malas, cosas indebidas, les hablamos, no quieren cambiar, quieren vivir en su propio pecado, y a veces la iglesia no hace nada. Y Pablo les llama la atención y le dice: ¿sabes qué? Yo he juzgado, dice, que el tal sea entregado a Satanás. Y esta frase está bien fuerte. Lo dice: para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, creo que también muchos pastores pudiéramos o podemos cometer errores al no leer o no entender bien lo que dice la palabra. O sea, porque no se trata de estar corriendo cada vez gente de la iglesia. No se trata de eso. Lo que se trata más bien es que uno tiene que aprender a confrontar el pecado que hay en la iglesia. El pecado se tiene que confrontar. Se tiene que hablar con la gente cuando hay alguien que no está haciendo lo correcto delante de Dios. Y cuando alguien no está haciendo lo correcto, se le tiene que hablar, amonestar, y tiene que ser confrontado para que pueda sufrir las consecuencias del pecado. Entonces de repente es como que déjalo. No quiere hacer caso, déjalo. ¿Para qué? Pues para que Satanás toque su carne. Ahora, no se trata, cuando dice ahí para destrucción de la carne, pensar que se van para que se muera o para que lo podamos perder. No está hablando de eso, sino que más bien está hablando que es un tiempo de disciplina espiritual para que Satanás esté tocando su vida, esté tratando con él, y entonces él pueda ser salvo, porque dice al final: a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, lo que Dios quiere es que la gente sea salva. Entonces, en la iglesia, cuando hay alguien que está cometiendo pecado y se le habla y se le habla y se le habla, yo quiero decirte, siempre es por el bien de la iglesia, la congregación, de las personas. Pero muchas veces la gente no lo entiende. Y hoy es difícil porque hay veces que nosotros como pastores queremos amonestar a los hermanos. Y la gente no le gusta. O sea, creo que hoy hay un problema, porque en aquel tiempo en la iglesia de los tesalonicenses era la primera iglesia. Entonces te puedes imaginar que solamente hay una iglesia, y de la iglesia única que hay, te corren de ella. Pues ¿a dónde vas? Como que no tienes a dónde ir. Pero hoy en día es diferente. ¿Por qué? Porque cuando alguien
a alguna persona se le llama la atención, se le amonesta, se le exhorta para que pueda crecer, o se le puede decir lo que no está bien, lo más fácil es salirse de la iglesia y se va a otra. Y como hoy, gracias a Dios, hay una iglesia casi cada esquina de nosotros, de la cuadra, alrededor hay bastantes iglesias, pues es fácil que si no me gusta esta, pues me voy a otra. Y si no me gusta la otra, me voy a otra, hasta que un día encuentro una iglesia donde yo me siento cómodo, en vez de poder entender lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Ahora, la mayoría no quiere recibir la reprensión del pastor. Y entonces, tienes que aprender. Yo quiero comentarte esto. Creo que tienes que aprender que si Dios te ha traído a este lugar, o en la iglesia donde tú estás, y te están llamando, amonestando, llamando la atención, tienes que entender que es Dios el que quiere trabajar en tu vida. Porque tú puedes salir de aquí, irte a otra iglesia, y te voy a decir algo, Dios seguirá tratando contigo. Porque es Dios el que va a hablarte y va a mostrarte lo que no estás haciendo, lo que no estás haciendo lo correcto. Entonces, pues simplemente es cuando alguien te llame la atención, cuando el pastor te llame la atención, entiende que es lo mejor para ti. Claro, dentro de lo que es los lineamientos de la Biblia y la palabra de Dios, ¿verdad? Porque también hay otro extremo donde el pastor puede querer tomar ventaja o es un legalismo y un autoritarismo. Y no, estamos hablando cuando un pastor te ama, cuando el pastor está hablándote y te está exhortando por tu bien, que seas bueno para escuchar lo que te está diciendo y no trates de huir, sino que trates de entender lo que Dios tiene pensado para ti. Ahora, creo que Pablo, regresando un poquito al tema que estábamos viendo ahorita, Pablo, a ver que los ociosos no entendían, les dijo ahora que se aparten de ellos. ¿Sí? Les decía ahorita, ¿qué iba a suceder? Pues la iglesia de Tesalónica no había más iglesias, era la primera iglesia que estaba siendo formada. Y al ser expulsados, bueno, ellos iban a ser avergonzados, iban a ser confrontados con su pecado, y entonces no iban a poder tener una comunión con la iglesia, con la finalidad de poder ser salvos. Entonces, yo creo que todo esto que estamos aprendiendo simplemente es entender que Dios quiere tratar completamente con nosotros. Regresemos a segundo libro de Tesalónicas, capítulo 3, segunda carta, capítulo 3, versículo 6. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y luego dice: y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pablo ya les había dicho cómo tenían que dirigirse. En el versículo 10, ahí mismo, en el mismo capítulo 3, versículo 10 y versículo 11, me ayudan a entender lo que estamos hablando. Porque dice en el versículo 10: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, este era un grupo de personas que no solo no trabajaban, sino que también además se estaban metiendo en lo que no les importaban. Y entonces se convertían en una carga para la iglesia. ¿Por qué? Porque una persona que está ociosa, una persona que no está haciendo nada, empieza de repente a desesperarse y empieza incluso a meterse donde no le corresponde, ¿no? Hoy estamos viviendo una etapa así. Hay gente que sigue trabajando desde su casa, pero la mayoría de las personas no están haciendo nada. Muchos no hacen nada. Se la pasan viendo tele y Facebook y nada más ahí, redes, y empiezan de repente a hablar de cualquier cosa y escuchar cualquier cosa. Bueno, este era un grupo de personas que no trabajaban, se metían en lo que no les importaba,
Y entonces se convertían en una carga porque se la pasaban criticando, quejándose de todo. El pastor no me atiende, no me cuida, o el pastor no me habla, y esto y lo otro. Y empiezan a hablar de tantas cosas que más que ser un apoyo, se convertían en una carga. ¿Sí? Entonces Pablo ya les había enseñado. Cuando estaban con ellos les había ordenado que si alguien no quiere trabajar, pues entonces que tampoco coma. Versículo 7. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pablo se pone como un ejemplo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviese derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Vemos a Pablo que no solamente está hablando de algo que él puede decir que es común o está pidiendo algo, sino que él mismo está siendo un ejemplo. Pablo está enseñando con su propia vida, y Pablo tiene la capacidad de decir, pueden imitarme a mí. ¿En qué lo pueden imitar? Dice, no comimos de balde el pan de nadie. O sea, Pablo le dice, a nadie le quitamos el pan. O sea, nosotros cuando llegamos, estuvimos ahí con ustedes en la iglesia, a nadie no llegamos por necesidad o para quitarles el pan a nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Y esto significa trabajar intensamente y difícilmente día y noche. Se dice que Pablo hacía tiendas de campaña, y Pablo trabajaba desde muy temprano, aún oscuro. Él trabajaba para poder terminar su labor, su trabajo, y después tener todo el tiempo para poder predicar la palabra. Entonces Pablo es un ejemplo de cómo trabajar secularmente para no pedir nada al evangelio y para poder invertir tiempo en el evangelio. Porque Pablo no quería ser gravoso ni carga para la iglesia. Aunque Pablo podía vivir, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 9, verso 14 y 15, me enseña algo que quizás hoy podemos aprender, o muchos pueden, que de repente dicen que por qué los pastores por qué toman o viven de la iglesia. Bueno, aquí dice, Primera de Corintios 9, 14 y 15, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero dice Pablo, versículo 15, pero yo de nada de esto me aprovecho. O sea, Pablo sabía que el que vive predicando el evangelio tiene que vivir del evangelio. Por eso los pastores viven de esa manera. Pero Pablo tiene algo bien claro, dice, pero no porque yo o pueda vivir del evangelio me voy a aprovechar. Pablo nunca ha querido ser una carga para la iglesia. Y creo que ese es un punto bien importante que tenemos que aprender todos nosotros. Tenemos que trabajar arduamente en lo secular y trabajar también arduamente en el Señor. Porque Pablo nos ha dado un gran ejemplo. Si podemos nosotros medir quién es Pablo, pues Pablo es máster, ¿no?, en lo que tiene que ver en la cuestión del Nuevo Testamento. Bueno, Pablo mismo no se aprovecha de vivir el evangelio, y él mismo trabaja, aunque recibe apoyo, aunque recibe ayuda, aunque él agradece a la iglesia de cuando a él le dan. Y Pablo dice, he aprendido a tener y a no tener, abundancia y escasez. Pero mientras esté en las manos de Pablo, Pablo no quiere ser una carga en la iglesia. Versículo 10, segunda carta de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, ahorita lo acabamos de leer, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque no quiere decir que el que no trabaje, y no dice eso, porque a veces nosotros decimos más este versículo, dice, hey, el que no trabaje, que no coma. Y eso no dice la Biblia. Porque quizás hoy
Hay algunos hermanos o gente que está escuchando esta enseñanza y dicen, pues no tengo trabajo porque me acaban de despedir. Entonces quiere decir que no debo de comer. Y aquí no dice que el que no trabaje, que no coma. Dice, si alguno no quiere trabajar. Y es muy diferente el decir, no trabajo porque me acaban de despedir, no trabajo porque no encuentro trabajo, no trabajo porque estoy enfermo, no trabajo porque estoy incapacitado. Es muy diferente decir, no trabajo por una cuestión fuera de mí, a decir alguien que no quiere trabajar, porque de eso estamos hablando, de los perezosos, holgazanes, gente que no les da ganas ni quieren trabajar. Y ahí sí. Entonces Pablo bien claro dice, ¿tú no quieres trabajar? ¿Tú no quieres formar parte de esto? Bueno, entonces no comas, ¿sí? Entonces había gente que quería vivir de la iglesia sin trabajar. Y Pablo dice, no, si tú no quieres trabajar, bueno, tampoco vas a comer. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, le dice Pablo, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces yo aprendo algo. Por eso a esta enseñanza le pusimos hoy, trabaja. Y alguno puede decir, qué nombre tan raro para una enseñanza. Pero creo que es en las dos maneras. ¿Por qué? Porque hay gente que, incluso jóvenes o adultos, que no les gusta trabajar, que les sacan vuelta al trabajo. Y quiero decirte algo, que estamos hoy pasando por una situación tan difícil, una cuestión donde gente realmente está perdiendo el trabajo. Pero si tú tienes el trabajo, tienes que cuidarlo y trabaja de la mejor manera. Ahora, yo quiero decirte algo. No solamente quiero hablar del trabajo secular, sino también te quiero hablar de un trabajo espiritual, porque creo que en el punto donde yo quiero enfocarme en este momento, porque creo que hoy en día es cuando hay más trabajo. El hecho de que nos estén impidiendo estar en la iglesia, juntándonos, no es un motivo por el cual hoy tú no puedas trabajar para Dios. No es un motivo por el cual hoy no puedas tú hacer algo para que la palabra de Dios corra de una manera especial. Creo que es importante que lo podamos hacer. Pablo es un gran ejemplo de cómo trabajar secularmente y cómo trabajar para Dios en el reino de Dios. Hoy muchos ponen pretextos. Normalmente cuando se trabaja es que tengo mucho trabajo y no puedo salir a predicar. Y Pablo es un ejemplo de alguien que trabajaba y predicaba. Pero hoy puedes poner también la excusa de decir, es que hoy no podemos salir. Y si no puedo salir, no puedo compartir. Pero hoy es cuando más tienes chance de hablarle a alguien por teléfono. Puedes mandar un mensaje, puedes hacer un video, puedes compartir cualquier cosa para que la palabra de Dios pueda crecer. Hoy tú puedes tomar un tiempo para orar por la gente de la iglesia. O sea, a lo mejor no puedes ir a visitar, pero puedes hablar, marcar por teléfono y decir, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Yo quiero estar trabajando en la iglesia, orando. Estoy orando por cada uno de ustedes y permíteme, yo quiero orar por ti. ¿Me permites una oración? Y cualquier persona de la iglesia, incluso gente que no conoce de Dios, nunca va a rechazar una oración parte tuya. Y tú puedes trabajar de esta manera. Puedes ver quién tiene necesidad y puedes llevar una despensa y puedes orar. Puedes orar por tus vecinos. Hoy es el momento más fácil de poder quizás tocar con tu vecino y decir, ¿cómo se encuentran? Mira, soy cristiano, Dios ha sido fiel con nosotros, Dios me ha provisto de todo. Quiero ver cómo te encuentras. Quizás también no le falta nada, pero permíteme hacer una oración por ti para que Dios te guarde. O puede haber temor en su vida y tú haces algo. O sea, Dios hoy nos llama a que podamos seguir trabajando. Imagínate que así como acabamos de leer este versículo, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Imagínate que si esto se manejara en lo espiritual, en la iglesia, porque de repente en la iglesia te estamos invitando a que trabajes. Ven, apóyanos. Trabaja en la iglesia. Sé un apoyo, vamos. Pero mucha gente a veces no quiere. Y te imaginas que esto fue realidad en tu vida, que dijéramos, bueno, aquel que no quiere trabajar en la iglesia, que tampoco coma. Creo que la mayoría de la iglesia estuviéramos bien espiritufláuticos, ¿no?
flacos, ¿verdad? Sin comer, anémicos, porque muy poca gente a veces quiere trabajar en la obra de Dios. Bueno, sigamos leyendo. Hay que trabajar en lo que Dios nos ha puesto. Versículo 12. Dice, a los tales, a los que no quieren trabajar, a los tales mando, una vez más, es una ordenanza, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, Pablo de repente le dice, hey, a ver, a esos que no quieren trabajar, les ordeno, les mando que puedan trabajar sosegadamente. Y eso, trabajar sosegadamente, me habla de trabajar en lo tuyo, en lo que hay en tus manos, en lo que tú tienes. Trabaja en ello y cada uno coma de su propio pan, de lo que tú recibas. Bueno, de eso vas a comer. No seas una carga para la iglesia. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, como que le habla a otro tipo de personas, ¿verdad? Dice, y a vosotros, hermanos, los que sí trabajan, no os canséis de hacer bien. Porque creo que dentro de la iglesia de Tesalónica había gente que estaba trabajando correctamente. Trabajaba en lo suyo y proveía y ayudaba y hacía todo para la iglesia, para el bien de la iglesia. Pero ellos veían a otros que no hacían nada, flojos, holgazanes. Y creo que Pablo aquí les dice, bueno, y ustedes que trabajan, que siguen haciendo las cosas bien, no se cansen de hacer el bien. Y lo que hace Pablo es motivarlos para que continúen con lo que están haciendo. Yo quiero decirte algo, hermano. Muchas veces nosotros queremos trabajar para Dios y trabajamos para Dios, pero de repente vemos cosas que no nos agradan. Bueno, que esas cosas que no te agraden no te impidan de seguir haciendo lo que tienes que hacer para con Dios. Tú no te canses de hacer el bien. Que lo que de repente hubiera gente que no aprovecha la bendición de quizás de una despensa, de una ayuda, que eso no te detenga. Hace poquito yo le decía a una persona que viene a la iglesia y le decía, si ocupas una despensa, le damos, o podemos ayudarles. Y me dice, sí, dice, nosotros no queremos nada de esa despensa, no queremos nada de ustedes. Y entonces, bueno, yo respeto, ningún problema en cuanto a eso, pero no por eso nos vamos a detener de seguir ayudando a aquellos que tienen necesidad. Entonces yo quiero decirte y quiero motivarte, no te detengas de hacer el bien. Hay un versículo en Gálatas capítulo 6, verso 9 y verso 10. Esto quiero dártelo para ti. Porque cuando nosotros damos, vemos la necesidad de la gente y lo hacemos por agradar a Dios, no tanto para poder ser vistos. Entonces Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y yo quiero que lo puedas, subráyalo, apréndelo. Creo que lo puedes poner ahí en tu casa y que puedas entender esto. No te canses de hacer bien. En lo que está en tus manos, hazlo. A su tiempo vas a cegar. En toda oportunidad que tengamos de ayudar, de hacer el bien, hazlo. Dios no se queda con nada. Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Hagamos, dice, bien a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso estamos nosotros pensando y poniendo nuestra mirada principalmente en la familia de la fe. Así que podemos trabajar de la mejor manera para con Dios. Sigamos leyendo. Versículo 14 del capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Creo que Pablo está hablando de una manera muy estricta. O sea, no dice, bueno, a ver si ponen atención, a ver si atienden, sino que él es bien claro y dice, ustedes ayuden, ustedes apoyen, pero si alguien no obedece a lo que dice en esta carta,
a este señálalo, apúntalo. Y no solamente eso, sino que no te juntes con él para que se avergüence. Ahora, algo bien importante, y yo creo que aquí entendamos, porque de repente a veces tomamos versículos nada más lo que nos importa. Porque aquí, si aquí termináramos, pudiéramos decir, muy bien, no te juntes con ese hermano, o no te juntes con aquel hermano, no te juntes con aquella persona. Pero mira lo que dice el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea, la idea no es dañar a nadie. La idea no es dañar a nadie de la iglesia. La idea no es correr a la gente de la iglesia. La idea no es, ¿sabes qué? Aquí hay pura gente buena y la mala la corremos. No, esa no es la idea. Sino que la idea es que él pueda entender que lo que está haciendo está mal. Y tenemos que amonestarle, como dice en la primera carta de Pablo a Tesalonicenses. Tienes que amonestarle. Y ahorita me dice, hay que amonestarle como hermano, como tú, alguien que amas, como alguien que está a tu lado. Tengo que amonestarle, dice, con amor. Porque la idea no es perder a nadie. Tampoco es nuestro enemigo. La idea no es tratarlo ahora como enemigo, sino que dice, señálalo, esperando que él se avergüence. Haciendo, en otras palabras, a ver si reacciona pensando que está mal, porque Pablo nos dice que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que salir adelante. Pero no podemos perder a nadie. No lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Verso 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, y el Señor sea con todos vosotros. O sea, Pablo dice, bueno, su presencia te va a llenar de paz y va a permitir que puedas estar en paz con los demás. O sea, la idea no es pelear. La idea no es estar enojados. La idea no es decir, mira Señor, yo sí trabajo y Él no trabaja. O mira ese flojo, ese holgazán, ese perezoso. No. Yo creo que es aquí donde podemos entender cómo actuar. Por ejemplo, he estado escuchando, hablando con una persona esta semana, sobre una persona que le gusta mucho ayudar a los hermanos. Él está al tanto de ver cómo puede ayudar. Pero hay una gran diferencia en aquellos que aprovechan la bendición y están trabajando y están batallando y podemos ser una ayuda para él. Como decíamos ahorita, como aquel que no quiere trabajar y que está esperando que todo se le dé. Bueno, lo que hemos estado aprendiendo es como que de repente es, déjalo, no le ayudes, para ver si eso a él lo hace reaccionar. Muchas veces Dios quiere tratar con ese tipo de personas y nosotros metemos las manos y detenemos el proceso que Dios quiere hacer. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado qué es lo que tienes que hacer, a quién le vas a ayudar y cómo lo vas a hacer. Pero tienes que buscar que sea Dios el que te esté ayudando o guiando en todo momento. Lo que sí, que Dios nos permita poder estar en paz. Verso 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Y pareciera que en esta carta, quizás Timoteo o Silas la está escribiendo. Está Pablo escribiendo la carta, está ellos escribiendo, ya sea Timoteo, ya sea Silas, están escribiendo esta carta. Y llega un momento donde la salutación como que le dice a ellos, a ver, permítame, denme la carta, pásenme ahora sí la pluma y yo voy a escribir. Dice, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Y él escribe lo último y termina diciendo, verso 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aprendemos algo. El principio de la carta, Pablo habló de la gracia del Señor Jesucristo. Y al final de la carta termina hablando de su gracia. Y aprendemos algo. Todo lo que podamos hacer, ayudar, trabajar, me va a ayudar para poder vivir, pero no para salvación. Porque la salvación no es por obras, sino es por gracia. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido a trabajar, o tenemos que trabajar sosegadamente. De lo que Dios me ha permitido, tengo que trabajar.
Tengo que aprender a estar sirviendo a Dios porque es el trabajo que tengo que hacer para Él. Y lo importante, no vivas desordenadamente. No vivas haciendo lo que tú quieras. No vivas como un perezoso. No esperes estar viviendo ni sacar ventaja de, porque ¿sabes qué? Como en la iglesia nos ayudan, como en la iglesia me dan una despensa, como me están ayudando, ay, me voy a tirar en mis laureles o mi hamaca. No. Entiende que Dios tiene un propósito para tu vida y te quiere usar a través de tu trabajo. Porque es a través del trabajo que Dios te puede llevar a hablarle a muchas personas, a amigos, a familiares, a conocidos. Pero es a través del trabajo que Dios te puede usar, ¿sí? Creo que en la Biblia entendemos que Dios siempre usa gente trabajadora. ¿De veras? Creo que tengo que entender que mi trabajo tiene que ser arduamente, difícilmente. Yo no puedo pensar que me van a mantener, y hay veces que en un matrimonio la mujer gana más que el marido, o la mujer trabaja y el hombre de repente se pone, pues, que me mantengan, y es un error. Creo que el punto importante es trabajar juntos. Dios quiere y Dios busca a la gente trabajadora. Creo que si pensamos en Jesús, cuando llamó a sus discípulos, los encontró trabajando. Algunos de ellos estaban remendando las redes, ¿se acuerdan? Y a ellos los llamó. Unos eran recaudadores de impuestos y Dios los llama. O sea, Dios llama a la gente que está trabajando. David, cuando fue llamado, cuando fue ungido, ¿qué estaba haciendo? Estaba pastoreando las ovejas. Moisés también. Entonces yo veo en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios siempre llama a la gente que está trabajando. Dios llama a la gente que está activamente haciendo algo. Y quieres que Dios te use, bueno, trabaja. Trabaja en lo secular, trabaja en lo espiritual. Y otra vez, creo que esto de trabaja para algunos puede ser como que, pues es que yo quiero, pero ahorita me acaban de despedir. Busca, Dios va a abrir las puertas para que puedas tener el trabajo. Hay una gran diferencia en aquel que no tiene trabajo, en aquel que no quiere trabajar. Sí, porque alguien quiere buscar trabajo, pero se va a las 12 de mediodía a entregar a veces las solicitudes. Y tú dices a las 12, no, levántate temprano. Que tu trabajo sea entregar la solicitud. Aquí está uno y a otro y otro y caminando, que nada te detenga. Trabaja para que Dios te prospere y para que Dios te pueda bendecir en el lugar donde vas a estar. Y creo que también aprendimos la necesidad de estar orando unos por otros. ¿Para qué? Número uno, para que la palabra sea predicada, que las puertas sean abiertas y que la palabra de Dios llegue hasta los últimos rincones del mundo, ¿sí? Último rincón. Y para que seamos guardados de hombres perversos y malos. No sé si lo has pensado. Dice que la palabra, dice que Cristo va a venir cuando se predique la palabra en todo lugar. Y creo que hoy, a través de lo que estamos pasando, la palabra de Dios se está predicando en todo lugar. Y creo que esto me habla que su venida está cerca. Toda esta carta, la primera y segunda carta de Pablo, me ha estado hablando de la venida de Cristo. Y yo te tengo que decir el día de hoy, Él está más cerca de venir que nunca. Este momento está más cerca que cuando empezamos la reunión. Este momento está más cerca que el año de la semana pasada. Entonces, Él está a punto de venir. ¿Qué tienes que hacer? Trabaja, ten paciencia, porque el Señor viene pronto, ¿sí? ¿Me ayudan, muchachos, por favor? Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos esté ayudando. Creo que es importante orar para que la palabra crezca, se multiplique. Hay que orar para que Dios nos guarde de todo mal, pero hay que orar para que estemos preparados para su venida. El Señor está cerca y Él viene lo más pronto, a veces que nos podemos imaginar. Su venida está cerca. ¿Oramos? Papá Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque es a través de ella, Dios, que nos podemos a veces reaccionar ante cosas malas que hemos estado haciendo.
Porque a lo mejor, Dios, hemos dejado de trabajar para tu obra como algunos han dejado de hacerlo, Dios. Pero hoy nos estás llamando a que podamos trabajar. Porque quizás a lo mejor somos de esas personas que estamos viviendo desordenadamente, no haciendo lo que a Dios le agrada. Y hoy Dios nos llama para que volvamos a ti. Creo que todo esto me habla a entender que tu venida está cerca, Dios, y que estemos preparados. Pero también creo que me habla de poder entender la importancia de orar por nosotros, por los líderes, orar por la iglesia. Primero que nada, para que la palabra pueda correr por todas partes. Que podamos ser un medio para que la gente conozca de ti. Que podamos ser un medio como la gente pueda, Dios, aprender lo que tú le quieres enseñar, lo que le quieres decir, que tú le amas. Que seamos un medio por el cual la gente pueda entender que son pecadores y que sin ti están condenados a una muerte eterna, separados de ti, del cielo, Dios. Porque mucha gente tiene la idea de que va a ir al cielo por sus propias obras o porque son buenos. Pero hemos aprendido que el único camino que nos lleva al Padre es a través de ti, Jesús. Hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias por lo que tú vas a hacer. Guarda tu iglesia de hombres malos, de hombres perversos, porque no todos son de la fe. Pero ayúdanos, Dios, a caminar con esta esperanza. Con la esperanza que vienes pronto, Dios. Con la esperanza, Dios, que tu venida está más cerca. Esta carta nos recuerda eso. Tú vienes pronto. Tu venida está cerca y estamos preparados. Y como iglesia queremos estar preparados. No sabemos si es nuestra última hora aquí en esta tierra, si es nuestro último día aquí en la tierra. Pero hoy, Dios, queremos pedirte que tú nos ayudes a caminar en victoria. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros, Dios. Queremos estar preparados para el día en que nos llames a tu presencia. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para poder irte con Él? Si tú estás preparado, dale gracias, adórale, exáltale. Pero si tú no estás preparado y hoy quieres preparar tu vida para irte al cielo, para estar con Él, tienes que creer y aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Así que ahí donde tú estás, puedes hacer esta oración conmigo y repetir después de mí: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y yo te pido perdón por todos mis pecados. Sé que por mis obras estoy muerto, alejado de tu presencia, pero en esta hora yo te recibo a ti como el Señor y el Salvador de mi vida. Que fuiste a la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para poder darme vida. Y en esta hora yo te confieso mi pecado y te recibo a ti como el Señor y el Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día, y así como tú resucitaste, un día vendrás por nosotros. Hoy te recibo a ti como el Señor y Salvador y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, hoy te doy gracias porque te recibo como mi Padre, como mi Salvador, y porque a partir de hoy soy tu hijo. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor y declaro que estoy listo para el día en que tú vengas por tu iglesia y por tu pueblo. En el nombre de Jesús te exaltamos y te adoramos. ¿Por qué no adoramos a Dios en esta hora? Le exaltamos a Él.
Así es, Señor, te adoramos, Padre Santo. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Dile conmigo: si mi vida te sirve, si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser, te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Yo te entrego, Señor, te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Oh, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Te damos gracias, Dios, porque sabemos, Dios, que es a través de tu palabra que tú nos preparas para el propósito que tienes para con nosotros. Sin reservas ni condiciones, Dios, estamos dispuestos a trabajar para tu obra. Trabaja para Él. No te canses de hacer el bien. En lo que está en tus manos, hazlo, porque la gente hoy necesita de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, amén y amén. Creo que hemos aprendido acerca de la importancia de entender el trabajar para Dios. Tengo que hacerlo para Él. Hay mucha gente que necesita, y Dios va a usar tu trabajo
para manifestar su poder, y te va a usar a través de lo que tú hagas, tanto en lo secular como en lo espiritual. Así que trabajemos para Dios. Su venida está cerca. Esperemos con paciencia, hermanos. Resistamos con paciencia, con una gran expectativa de lo que Dios quiere hacer contigo. Aún no ha terminado, aún está Él empezando a hacer algo especial.